Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda el pastor Tony Domínguez. Continuamos con la clase de la geografía bíblica, pero con el propósito de poder dar una serie de temas variados para que a la hora de que usted realice su examen, los temarios compartidos acá pues han sido estudiados y seleccionados por un grupo de maestros de nuestro gran Colegio de Teología del Salvador. Lo cual pues esto nos ha ayudado a nosotros los docentes para poder compartirles a usted y que la clase sea de bastante de bendición para conocer lo que es la geografía bíblica. Esperamos que todo esto pues sea de mucha ayuda para su ministerio y para aquellos que traen para ser docentes y maestros. Esto les ayude a enriquecer más el material bíblico sacado de todos los libros, diccionarios, enciclopedias y fuentes bíblicas y extrabíblicas. Vamos a comenzar con una oración para pedirle al Señor que nos dé la enseñanza de esta noche. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la bendición. Ayúdanos a poder, Señor, dar esta clase, Señor, que sea una clase expositiva, que sea una clase, Señor, de aprendizaje y que todo aquel que esté escuchándola y aprendiendo sea de bendición para todo este pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está viendo este canal, por favor, suscríbase a la página, por favor, ahí aparecerá la palabra suscribirse para poder darle, oiga bien, y darle un like y darle más, oiga bien, continuidad a este programa y sacar más contenidos bíblicos. Les agradecemos mucho por dar esa suscripción. El tema de esta tarde se llama las naciones de Noé. Fíjese de que este tema, cuando se realizó, estamos hablando de que esto ocurrió allá en el período antidiluviano. Atención, ¿qué significa el período antidiluviano? Es desde la época de Adán, fíjese bien, de Adán hasta Noé, porque significa antes del diluvio. Y la palabra postdiluviano es que después de que ocurrió el diluvio universal, aparece, oiga bien, la figura de Noé saliendo del arca, sus descendientes, que son sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, con sus esposas, y los animales nuevamente vuelven a repoblar, y es ahí donde los hijos de Noé se multiplican y se reproducen al grado de poder repoblar la tierra otra vez. Una vez esta introducción, vamos a comenzar con una cita bíblica para darle entrada a este tema. Busquen en sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 3, versículo 20. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y reza de la siguiente forma. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, por favor, del 20, por favor. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué significa todo esto que acabo de explicar? Significa, hermanos, de que esta descendencia, después de la maldad del hombre, recuerden que el capítulo 4, 5 y 6, ahí es donde prácticamente la maldad se multiplicó. O sea, ya estaban los gigantes, que eso en otro tema lo tocaré. Estamos hablando de los Nephilim. ¿Quiénes son esos personajes? Después de toda maldad que el hombre se había multiplicado, viene Dios, decide erradicar la raza humana. ¿Cómo? A través de un juicio y a través, oiga bien, de una salvación. ¿Una salvación para qué? Para salvar a todo ser vivo, específicamente ¿quiénes? Los que escucharan el pregón de Moisés o el mensaje de Noé
que muy pronto habría un diluvio, algo que la gente no creía. Número 2, Noé, al recibir órdenes de Dios, se construyó un arca. Después de construir el arca, aparecen las burlas. Después aparecen los señalamientos que estaba haciendo. Cuando termina el arca, viene Dios, manda, oiga bien, a Noé y a sus hijos a traer macho y hembra en pareja a los animales. Existen dos teorías cómo es que entraron los animales al arca. Primero es que se cree, repito, se cree, no estoy aseverando. Las fuentes dicen de que se creen, como primer teoría, es que los animales entraron siendo cachorritos. O sea, me imagino que fueron los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, y quizás sus esposas los acompañaron, posiblemente a través de cuevas o a lugares donde estaban los cachorros, trajeron macho y hembra, y así los llevaron como animales no fieros. Recuerden que un león, un jaguar, un tigre, una pantera, un elefante, un hipopótamo, no podía traer esos animales que eran bastante violentos. Recuerden que a través del pecado o a raíz del pecado de Adán, los animales empezaron a atacar al hombre, ¿verdad? Y el hombre, oiga bien, empezó a defenderse al grado de matarse los unos con los otros. Creemos nosotros que los animales estaban cachorritos, como primera teoría, y así fueron llevados al arca, cuando eran cachorritos. Número 2, se cree que a través de un proceso milagroso, eso, la palabra milagro significa lo que no tiene explicación ante la ciencia, ante los hombres y hasta en el campo científico, Dios ejecuta un milagro. No tiene explicación. ¿Cuál fue? Que Dios cerró la ferocidad y la violencia de los leones, tigres, leopardos, panteras, elefantes, jirafas, o sea, esos animales que sí eran violentos, o sea, Dios les cerró la boca. ¿Cómo puede ser ese caso? ¿Se acuerdan ustedes del caso de Daniel en el Foso de los Leones? Posiblemente ese mismo caso que donde Dios cerró la boca, le selló la boca a los animales para que no atacaran a Daniel, así creemos nosotros asimismo que ocurrió con quién, con el caso de los hijos de Noé, y hasta el mismo Noé y hasta las esposas de Sem, Cam, Jafet trajeron esos animales de par en par. Y la última teoría, que esta es la que yo quiero más o menos explicar. Se cree que fue por orden de Dios, a través de tocando el sentido de los animales de la obediencia, y ellos entraron al arca de par, en orden. Pero esas son teorías discutibles y que pueden haber más, por supuesto. No significa de que eso es lo que yo estoy diciendo, que eso es la ley, no. Lo que estoy explicando solo son las hipótesis o teorías. Una vez encerrados los animalitos, pues aparecen los famosos 40 días y 40 noches que Noé estuvo dentro del arca, y esos son los días que duró o que tardó la lluvia. De ahí voy a tocar en la materia de Pentateuco qué fue lo que pasó, la teoría de los 40 días, cuántos días tardó en llover, cuántos días bajo el agua. Eso lo voy a explicar en la materia de Pentateuco. Por el momento solo me voy a encerrar en la parte geográfica donde migraron los hijos de Noé. Una vez, oiga bien, cuando Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet, su genealogía se salva con sus esposas, fueron 8 en total las que se salvaron. Ahora, pasamos al siguiente punto. Veamos la descendencia o la genealogía de Jafet. Cuando hablamos de la genealogía de Jafet, ahí está la ilustración, aparece, oiga bien, que Jafet tuvo, oiga bien, hijos llamados Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. De ahí aparecen los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Donadain, Dodanim. Estos hijos, solo voy a tocar los más importantes para que usted pues, pueda tener una idea de quiénes son. Toquemos esos personajes quiénes son. Cuando hablamos de los antecedentes del linaje de Jafet, la palabra Jafet, fíjese bien, viene de las conocidas de las naciones jafetitas. Repito, esta palabra Jafet es conocida como las naciones jafetitas. La palabra Jafet significa engrandecimiento. Eso significa la palabra Jafet, engrandecimiento. Número 2, estos pueblos se le conocen como los indoeuropeos o llamada también raza aria. ¿Por qué se le llama indoeuropeos o raza aria? Por ser de raza blanca. Por ejemplo,
Hoy en la actualidad vemos allá en la zona de Europa, por ejemplo, los griegos, los alemanes, incluso los caucásicos, hasta los rusos. Esas personas son de raza súper blanca. ¿Pero por qué son de raza blanca? Existen varias posiciones que pueden ser que esas razas sean así. Aquí en el lado de Latinoamérica la raza es diferente, el color de la piel es diferente. Allá en la zona de indoeuropeo, allá en la zona de Europa, se cree que por la falta de sol, recuerde que el sol, o sea, sale en cierta temporada, pero no sale como debería de salir aquí, como en Latinoamérica, o en la zona de Sudamérica o Centroamérica. Recuerden de que esos lugares pues cae bastante nieve, el sol es bien escaso y a falta de sol, fíjese bien, lo que pasa es que la gente se hace más blanca. Esa es una posición que podría ser por la genética de la piel o los mismos cromosomas que el hombre posee, y a raíz de eso, pues muchas de esas personas apetitas se le conocen como indoeuropeos o llamado raza aria. Por ejemplo, cuando Adolfo Hitler quiso erradicar la zona, oiga bien, la gente de raza negra y la gente de raza quizás, así como nosotros, los trigueños. Él quiso ser la raza perfecta en ejecutar que el hombre fuera de raza aria. Ojos verdes, piel blanca, musculatura perfecta, eh, eh, salud perfecta, dentadura perfecta. Esa es la raza aria. Un cuerpo educado para poder resistir. Entonces creemos nosotros que viene la palabra aria. Otros significados también tendrán. De ahí vienen los primeros descendientes de Jafet, fueron las siguientes tribus. Solo voy a tocar pocas, no las voy a tocar muchas, porque son las más importantes que vamos a marcar en la Biblia. Gomer, esta se le llama así por los Gimirai, así se llama originalmente. Son los llamados los Gimirai. Esta raza se estableció en las Islas Británicas, allá por lo que es Londres, Inglaterra, descendiendo por los galos o galenses, los irlandeses y razas célticas. Esos son los de Gomer, llamados los Gimirai, así se le llama, los Gimirai. De ahí vienen los de Magog. ¿Quiénes son los de Magog? Estos se creen que significa la palabra lugar de fortaleza. La palabra Magog significa lugar de fortaleza. Y sus descendientes son los escitas, y estos se fueron a emigrar a la zona de Europa y Asia Central. De ahí viene la raza de los Madai o la persona llamada Madai. ¿Qué significa la palabra Madai? Este nombre tiene un equivalente a decir Meda o Media, conocidos como los Medos. De ahí sobresale aquel gran emperador llamado Ciro el Medo. Javán, siempre del linaje de Jafet. Este nombre es conocido en palabra hebrea como Grecia. La palabra Javán significa Grecia, pero también se les conoce antiguamente como los greco-macedónicos o los macedónicos. Ejemplo, el apóstol Pablo, allá en su segundo viaje a las misiones, aparece una visión de un hombre griego-macedónico donde le dice esta frase: ven, ayúdanos. Y ahí donde el apóstol Pablo se va por la zona de Grecia. De ahí viene de Javán la palabra Grecia. De ahí la otra palabra que significa Tubal y Mesec. Estos eran conocidos como los poseedores del hierro. Eso, recuerden que hay muchos significados. Este es uno que se asemeja, pero puede ser que hayan otros significados mejores que este. Así lo encontré yo en unos libros de historia. Estos eran conocidos como los poseedores del hierro. De aquí eran originarios quienes, los rusos de Tubal y Mesec. Tiras se les conoció como los pueblos tracios navegantes. Ojo con esto. Estos eran los pueblos que navegaban mucho con el Mar Negro. No me confunda con los de Tira con los de Fenicia. Recuerden que Fenicia está allá por la que es Palestina, allá por la zona de Filistea. Los fenicios eran los navegantes del mar, pero también los de Tiras, allá en el linaje de Jafet, también Tiras se les conoce como los pueblos tracios navegantes. Eran hombres altos, fornidos. Estos se encargaban de llevar ya bien barcos, y estos navegaban solo por el Mar Negro. Aquí está, oiga bien, el mapa para poder ver la dispersión de los descendientes de Noé. Hablamos de Galia, Javán,
Gomer, Magog, hablamos también de Tubal. Estos son los más, estamos Madai, o sea, todos estos, oiga bien, es la zona donde se fueron los jafetitas. Si usted se da cuenta, todo lo que es la parte de Europa, aquí se fue la nación de quién. La nación, oiga bien, o mejor dicho, los hijos de Noé, los jafetitas, los descendientes de Noé llamado Jafet. Toda la zona de Europa. Si usted la ve acá, miren, con una flechita lo voy a nombrando, miren. Todo lo que es la parte de Europa se fueron donde la nación de Jafet. Y aquí aparece, mira el nombre correcto, miren, Jafet. Ahora hablemos de la genealogía de Cam. Si usted ve, el color de la piel es diferente. Aquí aparece en la diapositiva un cuadro que más o menos he logrado distinguir, pero tal vez se podrá ver en las diapositivas suyas. Dice así: los descendientes de Cam son Canaán, Sidón, Et, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semereo, Amateo. Nosotros en nuestra Biblia los tenemos de otra forma. Son los mismos nombres, solo que en la Biblia aparecen en lenguaje hebreo. Amorreos, Eteos, Gergeseos, Peleteos, o sea, todos esos nombres son los que están descritos ahí. Hablamos de Misraim, Ludín, Adanín, Lehabín, Napubín, Patrusín, Captorín, de ahí viene la palabra captoreos, Caslucín, filisteo. Esta palabra es bien importante de filisteo. La palabra filisteo viene de la palabra filistina y el emperador Adriano le puso el nombre de Palestina. Siempre hablando de Cus, Nimrod, Resén, Seba, Ávila, Sapta, Sapteca, Ramá, Seba y Dedán. Estos son los descendientes de Cam. Hay un punto importante en esto y lo voy a relatar más adelante. Los antecedentes del linaje de Cam, ya hablamos de Jafet, hoy vamos a hablar de Cam. Esta era conocida como las naciones de los camitas. Atención, así se llamaban antiguamente. Esta era conocida como las naciones camitas. Cam era uno de los hijos de Noé y sobre este recayó la maldición de su nieto llamado Canaán. ¿Cuál fue el problema acá? En Pentateuco lo voy a explicar, pero solo para no salirme del tema, le voy a dar una idea de qué pasó aquí. Noé, después de que salieron del arca y todos se dispersaron, resulta de que Noé había construido un lugar de un viñedo. De ese viñedo, pues, el de la uva de la vid, o sea, del líquido, sacó lo que es el vino y se embriagó. Creemos nosotros que de su embriaguez él estaba desnudo. Quizás se le cayeron las ropas. Quizás en un momento de embriaguez él quizás se desnudó o su desnudez cayó. Y sus tres hijos, habían dos, Jafet y Sem y Jafet, son los que vieron a su padre, pero ellos entraron de espaldas y cubrieron su nudez. La cubrieron. Pero se cree que la palabra, oiga bien, descubrir, creemos nosotros que existen dos significados. Uno es de que había un respeto de Jafet y Sem en no ver la desnudez de su padre. Ellos de espaldas lo cubrieron y creemos nosotros que quizás en algún momento Cam fue que se burló, ¿verdad? Creemos que se burló, como una especie de una burla, ¿verdad? De ver a su padre borracho, ebrio, y cuando Noé despertó se dio cuenta de la burla, y ahí donde cae la maldición de que, donde ahora dice así, los primeros descendientes, fíjese bien, recuerde de que cuando Noé le tiró la maldición, dice que su hermano menor serviría al mayor. Ejemplo, ¿quién es el mayor de los primogénitos de Noé? Sem. Entonces Sem iba a ser su hermano mayor y quien iba a servir para toda la vida, de generación en generación, era Cam. Pero ahí recae la maldición ¿sobre quién? Sobre su hijo Canaán. Recordemos que Cam tuvo un hijo y Canaán es el nieto de Noé, con la maldición de que iba a servirle a su hermano mayor,
a los descendientes de Sem. Aclarado este punto, la palabra Cam significa calor o negrura. Los primeros descendientes de Cam emigraron por toda la zona de África, Arabia Petrea, Egipto y toda Etiopía, y a continuación mencionaremos las siguientes tribus. Un punto. Esta gente era de raza entre cafecita y negrita. Ya le voy a explicar por qué. Cuando hablamos de la palabra Cus, Cus significa Etiopía, de ahí de la raza de los cusitas. ¿Se recuerdan el caso de Moisés cuando él ya contrajo matrimonio o tomó por mujer una mujer cusita? Era de raza negra la mujer. De ahí viene la palabra Cus, porque era de Etiopía. De ahí viene la otra palabra, el otro hijo, Misraim. Esta palabra hebrea significa Egipto. O sea, toda la raza de Egipto viene de la descendencia de Misraim. Put o Put, este es el nombre que significa Libia. Allá en la zona, oiga bien, siempre al este de Egipto y al este y al oeste de Egipto está Put, que en este caso es Libia. Al oeste, repito, al oeste de Egipto se encuentra Libia. Y al este de Libia se encuentra Egipto, es lo contrario, del este y oeste. Aquí está el mapa y vamos a ver dónde se fue la raza de Cam. Miren, Fut, este es Libia, Cam, miren, Etiopía, Cus. Aquí está lo que es Canaán, parte de Palestina, Canaán. Aquí empieza Misraim, Cam y Fut, la zona de África. Si usted se da cuenta acá, ¿por qué la raza es diferente a la raza de allá de Jafet? Porque el sol es más irradiante en estos lugares, es más caliente. Y eso lo que hace el sol es quemar la piel hasta el grado de broncearse y hacerse morenito. Y de ahí viene el cambio geográfico y climático. Creemos nosotros que la gente de África es porque la zona donde ellos viven, así es la piel y así va resistiendo el tipo de piel según en los lugares donde se van condicionando las personas según su hábitat. La genealogía de Sem. Esta es la que nos vamos a quedar y vamos a hablar un poquito más. Sem tenía varios hijos: Elam, Arsapag, Aram, Asur, Salah, Lud. Los demás no los voy a tocar porque quiero tocar este punto importante. Cuando hablamos de los antecedentes del linaje de Sem, las naciones denominadas semitas se llaman así por ser descendientes de Sem. Aunque algunos después de la Segunda Guerra Mundial surgió un grupo de alemanes que se denominaban antisemitas. O sea, recuerden que la palabra semita viene de Sem, de la genealogía de quién, de Sem, de Noé, allá Adán, de Adán, Noé, así va la descendencia. Y antisemita, ¿por qué? Porque están en contra de esta raza. O sea, hay un odio racial. De hecho, esta palabra existió allá después de 1940, ya con Adolfo Hitler. Él odiaba mucho a los semitas y de ahí viene el odio antisemita. Aunque este nombre antisemita pues fue derivado y se fue extendiendo hasta ahora que los judíos, ya una vez dispersos, muchos países son antisemitas, no los quieren, los odian. Y es algo que nosotros como hijos de Dios no debemos de hacer. Debemos de orar por la paz de Jerusalén y que un día esta guerra se acabe. A través, oiga bien, de este odio racial, que un día se acabe. Hoy con esa guerra del Medio Oriente, pues están sucediendo muchas cosas y eso queremos que pare un día. Y un día Dios va a dar una solución a eso. La palabra Sem significa nombre. Repito, la palabra Sem significa nombre. Este es el hijo mayor y primogénito de Noé. Aquí ocurrió el incidente que cambió la desnudez de su padre, lo que le explicaba anteriormente. Y Noé, al estar en su sano juicio, echó una maldición sobre Cam, recayendo en su descendiente Canaán, que es el nieto de Noé. Este sería esclavo y servidor de su hermano mayor, Sem. Estos semitas poblaron toda la zona del Medio Oriente, desde Asia Mayor hasta la zona de Asiria, hasta el Golfo Pérsico. O sea, se fueron al Medio Oriente, donde están en la actualidad, ¿cuáles son los países? Irán, Irak, Kuwait, incluso entre el río Tigris y Éufrates, y parte, oiga bien, parte de lo que es la zona de cerca de Aram, pero un poquito más a lo que es al este.
Del este hacia abajo, oiga bien, está Mesopotamia y están los países como por ejemplo los famosos árabes, ¿verdad? Por eso que Abraham, fíjese bien, él venía de Ur de Caldea, de la zona de Irak. Babilonia es más cercana a Irak, sí. ¿Por qué? Porque actualmente Babilonia era el pueblo antiguo, pero en la actualidad es Irak. Creemos que Abraham era de los descendientes de los iraquíes, hoy en la actualidad, de esa sangre y de esa sed. Y también la palabra, estos semitas, fíjense bien, estos semitas poblaron toda la zona del Medio Oriente, o sea, desde Asia Mayor hasta la zona de Asiria, hasta el Golfo Pérsico, o sea, toda esa parte repoblaron los semitas. Un dato interesante acá, que de lo que es de la descendencia de Sem, viene el linaje de los reyes y de Jesucristo. Por eso es que es bien importante cuando se vea la materia de libros históricos, ahí daré más detalles, cómo es la genealogía desde los reyes hasta el Mesías. Veamos, por favor, algunos descendientes del linaje de Sem y hacia dónde migraron geográficamente. Elam, este tiene un nombre de origen acádico que significa tierra alta o tierras altas o lugares altos. De hecho, esta región es donde está la antigua Persia. Fíjense que cuando en esas zonas de las montañas de Irán, son enormes montañas. Ahí están los famosos montes sagros. Sobre este país actual es Irán y está rodeada de una cadena montañosa y ahí se ubicó la antigua capital de Shusha. Ahí es donde estaban todos los persas. Asur, este nombre significa ser creado o primer creación o primer creado en nombre de Asiria. O sea que se cree que la palabra Asur es Asiria, que significa primer creado o ser creado. Esto se encuentra al oeste de Aram Padán, al sur del río Tigris. Arfaxad, este nombre significa apoyar a mi hermano. Ese nombre Arfaxad significa en la palabra hebrea apoyar a mi hermano, apoyar mi carne, apoyar mi brazo. De ahí viene la palabra los caldeos, o sea, la palabra Sarfat viene el origen etimológico de caldeos o caldea. De allí viene la descendencia de Abraham de Ur de Caldea. Lud, esta palabra significa guerreros de afuera o guerreros preparados. Esto puede ser como un mercenario, algo que estos provenían de Lidia. Una característica que tenían estos de los luditas, unos que tenían una habilidad para manejar el arco y la flecha, eran buenos y expertos tiradores. Creemos que cuando Egipto los conquistó, estos prepararon a los egipcios y los egipcios se volvieron buenos en arquería y hasta en lanzas. Creemos que estos ludenses fueron los que tenían esa arte de preparar la lanza, el arco y la flecha. Y finalizamos con Aram. Esta palabra Aram significa montaña alta. Aquí ocurrieron dos incidentes bien marcados con esta palabra. Primero, aquí fue donde Dios detuvo el viaje de Abraham hacia Canaán. Cuando Dios llamó desde Ur de Caldea, Abraham sale con su padre, con su sobrino, con su esposa, pero Dios detiene el plan. ¿En dónde? ¿Los detiene en dónde? En Aram. Allá muere ¿quién? El padre de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Taré. En ese lugar ahí donde Dios detuvo el plan para tratar específicamente con quién, con Abraham y su esposa, pero lamentablemente se llevaron a Lot y vinieron más problemas a esa familia. El segundo, existen dos teorías en esta palabra Aram. La primera teoría es que esta palabra se refiere a la existencia de una lengua e idioma arameo. De hecho, este idioma arameo ya es una lengua muerta, ya no se habla. Es como, por ejemplo, aquí en El Salvador, la lengua náhuatl ya no se habla, es una lengua muerta. Aunque hay escuelas donde hablan de esos tipos de lenguajes, en los centros culturales existen, pero ya no se maneja como debería de manejarse hoy en la actualidad. Y esta palabra también, como segundo aspecto, es donde se ubica el país llamado Siria. Recuerde que Siria está Aram. En este lugar, hasta el día de hoy, mire qué interesante, hoy en la actualidad la palabra Siria viene la palabra Aram, y esta palabra nunca cambió, a pesar de que pasaron 4 imperios,
nunca cambiaron este nombre y hasta ahora se conserva este nombre llamado Siria, desde la antigüedad hasta el día de hoy con su nombre. Y finalizamos con esta clase. Esperamos que haya sido de mucho provecho y de mucho interés. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.